¿Qué tal? Y la más cálida bienvenida a una nueva inmersión profunda. Gracias, qué gusto estar aquí de nuevo. El gusto es nuestro. Hay obras de arte inmensas, digamos, libros de 1000 páginas o películas de 3 horas que intentan explicar toda la tremenda complejidad de las emociones humanas. Y a veces se quedan cortos. Totalmente. Y luego hay canciones que, o sea, en menos de lo que dura preparar un café en la mañana, logran desarmar por completo cualquier defensa emocional. Es fascinante cuando pasa eso. Y esa es exactamente nuestra misión para la sesión de hoy. Tenemos sobre la mesa las notas, los acordes y la letra de una pieza musical llamada Aprendido, escrita por Diego Van Bergen. Una pieza muy interesante, por cierto. Muchísimo. Es un texto sumamente breve. Estamos hablando de apenas 2 estrofas cortas y un estribillo que se repite. Ajá. Sin embargo, encierra un universo gigantesco sobre la vulnerabilidad, el aislamiento y, sobre todo, la supervivencia emocional en situaciones límite. Sí, es una especie de microcosmos. Exacto. Así que el objetivo de este espacio hoy es analizar cada detalle, no dejar ni una sola nota, ni una sola coma al azar, para entender cómo algo tan compacto puede golpear con tanta fuerza. Bien, vamos a desglosar esto. Adelante. ¿Por dónde empezamos a entender la arquitectura de esta canción? Pues a ver, para entender el impacto real de Aprendido, tenemos que empezar necesariamente por los cimientos musicales. Claro, la base. Exacto, porque la música siempre nos cuenta una historia secreta antes de que siquiera se pronuncie la primera sílaba. Eso es muy cierto. Y el documento y las partituras que tenemos nos indican que la canción arranca con una progresión de acordes muy específica. Es la mayor, mi mayor y re mayor. Ok. Y para quien nos escucha y, digamos, no tiene por qué ser músico, es importante traducir esto, ¿no? Sí, por favor, porque suena muy técnico de entrada. Claro. En términos de teoría musical y de psicoacústica, los acordes mayores tienen una cualidad intrínseca. Ajá. Matemáticamente, las frecuencias de sus notas se alinean de una forma que el cerebro humano interpreta como algo abierto, algo resuelto y luminoso. Como alegre, digamos. Sí, sí. Es la clásica progresión que encontraríamos no sé, en un himno de rock de estadio o en una canción pop que invita a celebrar. Ya. Es, para ponerlo en términos visuales, como ir conduciendo por una carretera despejada en un día perfectamente soleado con las ventanas abajo. Me encanta esa imagen. Genera una expectativa casi biológica de que lo que viene a continuación será, pues, una narrativa sobre algo positivo, enérgico y vital. Y es justo ahí donde viene el golpe, ¿no? Es un contraste que te descoloca por completo en cuanto entra la voz. Totalmente. Porque esa luminosidad musical de la que hablas choca de frente con la cruda realidad de la primera estrofa. Así es. O sea, la melodía te abraza, pero la primera línea dice, esta noche he aprendido que hace frío en la ciudad. Sí. Y cuando leí esto por primera vez, me quedé pensando bastante tiempo en esa imagen. Porque una ciudad, por definición, es el núcleo de la actividad humana. Hay ruido, hay gente. Exacto, hay millones de personas, hay luces de neón, motores, fricción, movimiento constante. Ajá. Sentir frío ahí, o sea, afirmar que la ciudad está helada, implica un nivel de aislamiento emocional casi aterrador. Es un contraste brutal. No es la soledad del tiempo, donde, bueno, estás físicamente aislado, y es normal. Claro. Es la soledad urbana, esa sensación de estar rodeado de gente, quizás incluso compartiendo el mismo sofá con la persona que alguna vez fue tu lugar seguro en el mundo. Sí. Y sentir que la temperatura emocional ha caído pero muy por debajo de cero. Lo fascinante aquí es cómo ese frío ambiental, digamos ese frío masivo y anónimo de la ciudad, se vuelve inmediatamente microscópico e íntimo en el siguiente verso. A ver, explícame eso. Porque el narrador dice, no veo el brillo de tus ojos. Uf, sí. Y si analizamos esto desde una perspectiva biológica y del comportamiento social, el brillo en los ojos no es una simple metáfora poética. No. No, es un fenómeno físico real. Cuando hay interés, cuando hay conexión, empatía o atención genuina hacia otra persona, nuestro sistema nervioso autónomo reacciona. De forma involuntaria. Exactamente. Las pupilas se dilatan levemente, la superficie del ojo capta más luz y los micromúsculos faciales alrededor de los ojos se activan. O sea que literalmente brillan. Así es.
Es lo que los psicólogos llaman la sonrisa de Duchenne. Ah, ¿la sonrisa genuina? Sí, y perder ese brillo significa que esos músculos se han relajado por completo, que la pupila se ha contraído. Simboliza una desconexión total. Qué fuerte. Quien está enfrente ya no está registrando tu presencia. Es literalmente mirar a una fachada vacía. Como una casa donde alguien apagó las luces desde adentro. Esa es la imagen perfecta. Y ese es el verdadero origen del frío. La temperatura no bajó afuera, bajó en la mirada del otro. Y esa mirada vacía nos empuja directo a, digamos, a la gran dicotomía de esta primera parte. Porque hay una simetría dolorosísima en lo que está sucediendo aquí. Claro. Fíjate que el título de la obra es Aprendido, y ese primer verso es una declaración de un conocimiento recién adquirido, un pesado, he aprendido. Ajá. Pero fíjate en el reproche con el que el autor cierra esta estrofa. Dice, no sabes, no quieres aprender. ¿Es muy revelador? Es la fotografía perfecta de lo que se siente el crecimiento emocional unilateral en una relación que se hunde. Totalmente. Describe esa dinámica donde una persona está haciendo todo el trabajo pesado. No. Sí. O sea, está absorbiendo los golpes, procesando el frío, dándose cuenta de la desconexión, quizás yendo a terapia o leyendo sobre cómo mejorar. ¿Y del otro lado? Del otro lado hay una pared de ladrillos, una negativa total. Y fíjate que ese esfuerzo no correspondido, esa negativa activa a evolucionar, es exactamente lo que precipita el cambio más dramático de toda la composición musical. A ver. Porque llegamos al estribillo y la armonía sufre un vuelco fundamental. Ok, explícanos qué pasa ahí con los acordes. Dejamos atrás esa falsa seguridad del día soleado que nos daban los acordes mayores. Ya. Y entramos de lleno en un acorde de si menor. Ok, un acorde menor. Sí, y para mantener nuestra analogía de la conducción de hace rato, pasar de una tonalidad mayor a su relativo menores es un truco psicoacústico brutal. ¿Cómo se siente eso? Es literalmente como venir manejando bajo el sol a toda velocidad y de repente entrar a un túnel oscuro y sin luces. ¡Wow! Tu cerebro físicamente siente la falta de iluminación en el sonido. Se apaga todo. Exacto. La resonancia de un acorde menor se siente inestable, genera tensión, señala una inmersión ineludible hacia un espacio vulnerable y muy oscuro. Es como si por fin la máscara musical cayera, ¿no? Así es. Y la melodía por fin se sincerara con la tristeza que ya venía en la letra. Exactamente, se alinean. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la letra de ese estribillo que acompaña a este túnel oscuro del acorde menor es un golpe directo al estómago. Brutal. Dice, he aprendido que si no me cuido, en un segundo todos se han ido. Uf. Es una lección pero fuertísima sobre el instinto de conservación. Porque, a ver, hoy en día la cultura popular nos vende el autocuidado como algo suave, ¿verdad? Como algo estético casi. Exacto, como tomarse un té verde, hacerse una mascarilla facial o tener un fin de semana de descanso en un spa. Claro, el bienestar. Pero Diego Van Bergen plantea el autocuidado aquí como un mecanismo de defensa visceral, casi animal, ante un abandono inminente. Es supervivencia pura. Sí, la fragilidad de la presencia de los demás se vuelve aterradora. O sea, en un segundo. Ajá. No hay un proceso largo de despedida, no hay discusiones de semanas, no hay maletas en la puerta. Es chasquear los dedos y encontrarse en el vacío absoluto si uno se atreve a bajar la guardia. Y eso nos habla de un entorno donde el amor no es incondicional. Para nada. Parece depender enteramente de que uno mismo no se convierta en una carga. Y esto que describes es clave, porque es lo que en psicología clínica se llamaría una hipervigilancia derivada de un trauma de abandono. Hipervigilancia. Sí, estar siempre en alerta. El aprendizaje del que habla el narrador no es un aprendizaje sano de crecimiento personal. Es miedo. Es una respuesta pura de supervivencia. El insight principal de esta obra, digamos la revelación más dura, es que cuando el afecto se vuelve transaccional o condicional, el autocuidado deja de ser un lujo de bienestar. Ya no es la mascarilla facial. Exacto. Y se convierte en una armadura pesada. Y cargar una armadura todo el día, todos los días, solo para que no te dejen, es insostenible. ¡Qué agotador! Y si conectamos esto con el panorama general, la segunda mitad del estribillo revela una capa aún más profunda de esta tragedia psicológica. A ver, porque la repetición empieza igual, ¿no? Sí, la repetición melódica comienza igual. Dice, he aprendido que si no me cuido,
pero la consecuencia final muta. Ajá. Ya no dice en un segundo todos se han ido, sino en un segundo nadie te ha oído. Uf, ese cambio de verbo lo altera todo. Es devastador. Así es, pasar de la ausencia física a la ausencia auditiva o existencial es cruzar una línea de no retorno. Totalmente. Que todos se hayan ido significa que te han dejado solo en el espacio físico. Duele, claro, pero es tangible. Sabes que no están. Pero que nadie te haya oído significa que incluso si están ahí físicamente a tu lado, en la misma habitación, tu voz, tu dolor y tu existencia misma han perdido absolutamente toda relevancia. Es como volverse un fantasma en tu propia vida. Exacto, es la transición de la soledad convencional a la invisibilidad total. Claro. O sea, si lloras y nadie levanta la vista del teléfono, ¿realmente existes en esa relación? Qué fuerte pregunta. La falta de autocuidado, según esta durísima lección, no solo provoca que la gente se marche, sino que anula tu capacidad de tener peso en el mundo real. Te borra del mapa. Te borra del mapa. Es verdaderamente escalofriante pensar en el peso psicológico que recae sobre los hombros de esta voz narrativa. Es aplastante. Básicamente, la regla de su mundo es, si flaqueo, si me muestro vulnerable, desaparezco. Así es. Y cargando con ese peso abrumador, la canción apenas toma aire un segundo para entrar en la segunda estrofa, donde volvemos a presenciar una guerra, pero esta vez a nivel de los elementos básicos de la naturaleza. Sí, el contraste de elementos. Porque veníamos del frío en la ciudad, de esa sensación glacial, adormecedora, que te paraliza, Ajá. y de repente, sin previo aviso, la segunda estrofa arranca hablando del calor de un enojo. Pasamos del hielo al fuego en un abrir y cerrar de ojos. Un salto térmico tremendo. Y es una representación clínica de cómo operan las dinámicas que están colapsando, ¿no? Sí, claro. Hay largos periodos de indiferencia, ese frío donde nadie habla, seguidos de estallidos repentinos de temperatura altísima en forma de discusiones o resentimientos que, pues, queman todo a su paso. Y es imperativo notar que este calor del que habla no es un calor que abrigue, No, no es una fogata en invierno. no es la calidez de un hogar. A pesar de que la progresión de acordes mayores, esa melodía luminosa del principio, regresa engañosamente en esta estrofa. Ah, vuelven los acordes mayores ahí. Sí, vuelven. Pero este calor es un calor radiactivo. La letra afirma específicamente que este enojo hiere cualquier ilusión. Hiere cualquier ilusión. Y hay que detenerse a analizar qué significa herir una ilusión. A ver. El enojo descontrolado no solo está dañando el presente, no es solo el momento exacto de la discusión en la cocina o en el auto. Ajá, Está viajando en el tiempo hacia adelante para destruir el futuro. claro. Una ilusión es un proyecto vital. Es la esperanza de que las cosas mejoren. Es la imagen mental de envejecer juntos o de construir algo. Es lo que te mantiene ahí. Al herir esa ilusión, el enojo actúa como una toxina que seca las raíces de lo que podría haber sido. Le quita el sentido al mañana. Claro, es como si la pelea en sí misma quemara el puente hacia el futuro. Exacto. Ya no importa quién tiene la razón en la discusión porque pues ya no hay un destino al que llegar, el puente ya no está. Se calcinó. Y eso me hace pensar en la siguiente línea, que personalmente me descolocó por completo y me parece el punto lírico más brillante de toda la canción. A ver cuál. El narrador vuelve a dirigir la mirada a la otra persona y dice, veo goteras en tus ojos. Ah, sí. Es una línea increíble. Cualquier otro escritor no sé, en cualquier otro género, habría optado por la palabra lágrimas. Es lo natural. Veo lágrimas en tus ojos. Rima, fluye bien, transmite tristeza. Es lo estándar. Pero elegir la palabra goteras cambia el código entero de la situación. Lo cambia de raíz porque desplaza el problema del ámbito de las emociones humanas y pasajeras al ámbito del colapso arquitectónico. Exacto. Pensemos en cómo funciona una gotera en la vida real. A ver. Imagina una casa. Empieza a llover fuerte y ves una pequeña mancha de humedad en el techo de la sala. Ajá. Al principio dices, bueno, es solo un poco de agua. Lo arreglo después. Pones una cubeta debajo. Sí, postergas el arreglo. Te acostumbras al sonido del agua cayendo. Plop, plop. Aprendes a caminar esquivando la cubeta para ir a la cocina. ¿Lo normalizas? Exacto. Normalizas el problema. Pero el agua es implacable. Sigue filtrándose por lugares que no ves. Claro. Y un día pisas la madera del suelo y cede, porque la podredumbre ya llegó a los cimientos. Es una metáfora perfecta. Una lágrima es un evento humano que se seca y la vida sigue. Pero una gotera significa que el techo, la protección principal contra el mundo exterior, ha fallado estructuralmente. Sí, sí.
Las goteras pudren las bases si no estás dispuesto a desarmar la casa entera para repararlas. Es una forma magistral del autor de decir que la relación no está simplemente atravesando una mala racha, sino que ha perdido su integridad estructural. Ya no es un refugio. Ya no soporta la presión del clima exterior. Y esas mismas goteras, esa agua incesante y destructiva, nos conecta directamente con el verso final de esta estrofa, Ajá, que dice que apagan el fuego de tu corazón. ya. Y aquí se genera un espacio de interpretación riquísimo. ¿Qué representa realmente este fuego que se apaga? Es una gran pregunta. Que, por un lado, la lectura tradicional sugiere que es el fuego de la pasión original, ese amor primigenio que alguna vez ardió con muchísima fuerza, Claro, el enamoramiento. y que ahora está siendo sofocado, lenta, silenciosa e inevitablemente, por la tristeza y las filtraciones de la rutina y la desconexión. Esa es la interpretación clásica, digamos. Pero hay otra lectura que es igual de potente, si no es que más trágica. A ver, Considerando que apenas un par de líneas antes estábamos hablando del calor de un enojo, es muy probable que ese fuego que finalmente se apaga con el agua de las goteras sea la propia ira. ¡ah, qué interesante! Es llegar a ese punto de agotamiento absoluto en un conflicto donde ya ni siquiera queda energía calórica para pelear. El desgaste total. Sí, las goteras, que representan el llanto de pura fatiga estructural de la persona, terminan por apagar incluso el calor del conflicto. Ya no importan las peleas. Exacto. Y cuando se apaga el enojo y no queda pasión, lo único que queda atrás son escombros fríos, humedad y un vacío desolador. La nada misma. Es la rendición total de los materiales. Ya no hay lucha. Sí. Y lo más abrumador es que, justo después de esta imagen de ruina, donde todo se ha inundado y se ha apagado, la canción no te da ni un respiro. ¿No? Vuelve al ataque. Te arrastra violentamente de vuelta al abismo del túnel oscuro, al estribillo en acorde menor. He aprendido que si no me cuido, en un segundo todos se han ido. Es que funciona como una trampa cíclica para la mente. Un bucle. Sí, la estructura misma de la canción encierra a quien la escucha en este trauma continuo. Ajá. No importa si logramos sobrevivir al frío paralizante de la ciudad en la primera estrofa, o si sobrevivimos al calor radiactivo del enojo y la inundación de las goteras en la segunda. Sí. El destino final, la conclusión ineludible en la psique del narrador, siempre regresa al mismo punto de partida. Esa hipervigilancia de la que hablabas. Exacto. Esa hipervigilancia agotadora, la necesidad imperiosa de ser autosuficiente para evitar caer en el olvido. Es durísimo. Es un ciclo hermético. En su brevedad, la canción se niega a ofrecer una salida reconfortante. No hay alivio. No hay un solo puente musical que ofrezca un rayo de esperanza. No hay una coda que resuelva el conflicto. Solamente existe la repetición de una verdad durísima y desnuda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas que acabamos de desarmar, vemos que Diego Van Bergen ha construido mucho más que una canción. definitivamente. Ha fabricado una pequeña pero implacable caja de resonancia emocional. Sí. Utiliza una estructura musical que engaña al cerebro humano, con esos acordes mayores que nos prometen un cielo despejado para luego arrojarnos al vacío de los acordes menores. Ese túnel sin luces. Juega como si fuera un experto en termodinámica, con los contrastes de temperatura, llevándonos del frío urbano de la indiferencia total al calor destructivo de la ira que quema el futuro. Así es. Y a través de metáforas que rayan en la arquitectura, como esto de las goteras, consigue condensar una lección monumental, universal y atemporal sobre la inmensa fragilidad de los vínculos humanos. Totalmente. Es la anatomía perfecta de lo que ocurre cuando el andamiaje invisible de una relación comienza a ceder bajo el peso de la falta de empatía. Y fíjate que la razón por la que es vital detenerse a diseccionar este tipo de material, el por qué importa dedicarle tiempo a estos textos, Sí, ¿por qué importa? radica en que actúan como un espejo sin filtro de nuestras propias mecánicas de supervivencia. Nos vemos reflejados. Nos recuerda de manera casi incómoda que ese autocuidado del que tanto hablamos hoy, ese si no me cuido, en ciertos contextos oscuros, no es una elección de estilo de vida. No es el spa. No, es el requisito mínimo indispensable para no ser borrado del entorno. Para existir. Exacto. Si uno mismo no es capaz de sostener su propio peso emocional, la inercia del mundo moderno asegura que pasarás a ser invisible, que nadie te ha oído.
Qué fuerte. Esta obra sirve como una advertencia poéticamente dolorosa sobre dónde están los límites de la resiliencia humana Sí. y sobre el peligro real de depositar toda nuestra estabilidad en cimientos que sabemos, en el fondo, que tienen goteras. Es el tipo de advertencia que se queda instalada en la cabeza, resonando mucho tiempo después de que el último acorde se desvanece en el aire. Sí, te deja pensando. Y lograr inyectar una idea tan pesada y tan compleja en la mente de quien escucha, utilizando tan pocas palabras, es sin duda el verdadero triunfo artístico de esta composición. Sin duda alguna. Y antes de dar por terminado este análisis, esto plantea una pregunta importante. A ver. Un pensamiento para llevarse y dejarlo de cantar en silencio para todos los que nos escuchan. Ajá. Si la lección suprema, la conclusión final que extrae el narrador tras todo este sufrimiento, es que al menor descuido personal, todos se han ido y nadie te ha oído, Sí. nos está sugiriendo esta letra, en su nivel más profundo, que todas las relaciones humanas son fundamentalmente condicionales. Uf. ¿Será posible que incluso nuestros vínculos afectivos supuestamente más sólidos dependan en última instancia, única y exclusivamente, de nuestra capacidad inagotable para mantenernos enteros, en guardia, y no convertirnos jamás en una carga para el otro? Wow. Es una reflexión áspera, muy difícil de digerir, pero absolutamente necesaria para entender cómo nos relacionamos. Es una reflexión sumamente profunda para seguir dándole vueltas en la cabeza mientras seguimos caminando por nuestras propias ciudades, intentando evadir el frío y mantener encendido nuestro propio calor. Así es. Es un verdadero privilegio poder compartir este espacio de exploración detallada. Ha sido un viaje fascinante sumergirnos entre estos acordes, estas metáforas de agua y fuego, Igualmente, un placer. y desentrañar cómo la música y la poesía poseen esta capacidad casi quirúrgica de capturar las verdades más crudas, complejas y desgarradoras de la experiencia humana. Nos dejan expuestos. Nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima inmersión profunda para seguir descubriendo todo el universo que siempre se esconde justo debajo de la superficie. Hasta la próxima, a seguir pensando y a cuidarse mucho.